Buenos días. En el curso de Imágenes del Perú Contemporáneo entramos a la cuarta unidad que hemos titulado El siglo XX, el descubrimiento de nuestra diversidad. La diversidad es un problema o es un tema que ha estado presente a lo largo de nuestro curso. Nosotros reflexionamos desde una perspectiva de la construcción del país, de la construcción de la identidad del país. El curso trata sobre el tema de la identidad y cómo a través de imágenes a lo largo de estos 200 años de vida republicana se ha ido mostrando ese Perú, esa idea de Perú, y entre esas imágenes pues eh, circulan muchos conceptos, ¿no? Muchos conceptos, muchas ideas, y una de ellas tiene que ver con la unidad en el sentido de la nación, la unidad, la identidad de la nación, la unidad de la nación. Una nación que nosotros hemos visto que a lo largo del siglo XIX, pues en el fondo ha sido fragmentada. Teníamos dos grupos culturales que no tenían conexión. En la unidad número 3 hemos visto cómo poco a poco se ha ido estableciendo algunos canales, algunos medios, algunas evidencias y algunas realidades que hacen que estos dos grupos se vayan uniendo. Las transformaciones económicas, sociales, políticas que ha sufrido el Perú a inicios del siglo XX ha llevado a que el tema de la identidad, el tema de las distintas culturas sea un gran problema. Lo visualizamos al estudiar el problema del indio y también en el problema del Perú criollo. Vimos cómo esos conceptos se utilizan como conceptos discriminatorios, se utilizan como conceptos raciales diferenciados, pero también implicaban una visión de futuro que hablaba de una identidad común. Ese aspecto que está de alguna manera, diríamos, presente, aunque no se ha tocado, se ha trabajado directamente en la primera mitad del siglo XX, ahora va a ser una realidad visible, una realidad, diríamos, no solamente presente, sino también una realidad que se impone en nuestra sociedad. Y al imponerse de una manera no analizada, porque esto es común, hay un autor que se llama José Matos Mar de los años 60, 70, 80, que utilizó el término de desborde. Es como un aluvión, es un desborde social que ha reconfigurado toda nuestra sociedad, le ha dado unas características determinadas y que, bueno, todavía seguimos en ello, por puesto que hoy en día, justamente en este contexto social, el que estamos viviendo, que es el COVID, estamos viendo cómo justamente las últimas formas de expresión de esa diversidad no canalizada, de esa diversidad no asumida en muchos casos, pues todavía está presente. Entonces el siglo XX es un siglo realmente interesante para analizar. Esta última parte que empezamos en la unidad número 4 nos centra en la última mitad del siglo XX, que es cuando termina también el curso, y es por eso que esta primera sesión le hemos denominado Problemas del Perú actual, entendiendo el Perú actual no como el Perú de ahorita, sino el Perú actual en el Perú contemporáneo, el Perú de estas últimas décadas. Este periodo entonces lo vamos a dividir en dos grandes momentos y hasta podríamos decir en tres grandes momentos. Un primer momento va a corresponder a lo que vamos a ver hoy día y en la siguiente sesión. El segundo momento, y que corresponde pues a los años en torno a la mitad del siglo XX. El segundo momento corresponde al gobierno de la revolucionaria de las Fuerzas Armadas, porque es un periodo interesantísimo. Y el último periodo corresponde a los últimos 30 años o 20 años, el último cuarto de siglo del siglo XX. ¿Ok? Más o menos así podemos configurarnos, que es el momento en que aparece la cultura chicha, ¿no? Entonces tenemos tres grandes momentos. Vamos a analizarlos.
Bueno, quería empezar señalando este dato porque me parece que es muy importante tener claridad en los aspectos que vamos a señalar. Y bueno, pienso que una data como la que presenta el INEI, un consolidado en la población censada urbano-rural, tasa de crecimiento en los censos, entre los censos nacionales de 1940 y 2007, me parece que es un aspecto que hay que señalar. Bueno, primero decir, ¿no? A partir de 1940 podemos estar confiados de que el, eh, los censos se realizan de una manera, digamos, sistemática y sistematizada en nuestro país. Antes de 1940 ha habido censos. El censo más antiguo es el de 1876, pero son censos que no estaban bien determinados, sistematizados, ¿no? Aunque la información que nos dan en 1876 y hubo otro intento de censo en 1925 que tampoco se realizó, bueno, sí, es data valiosa, histórica, pero es data que ahorita mismo diríamos que no, no podríamos considerarla comparativa, ¿no? Eh, Esta data sobre el censo nacional es importante porque es una data del siglo XX, toda la evolución de la población en el siglo XX. Y vamos a ir columna a columna para ir analizándola y comprendiéndola mejor en lo que yo quisiera que ustedes pongan el acento. En primer lugar, cuando miramos la columna de los totales, vemos que el crecimiento poblacional en el Perú se ha dado en dos grandes tramos, eh, que han duplicado la población. La población se ha duplicado en dos grandes tramos de 30 años aproximadamente, ¿no? En 1940, 6 millones de personas y algo más. En el 72, 30 años después, estamos en 13 millones. Hay un crecimiento brutal, crecimiento enorme, se duplica la cantidad, más o menos, ¿no? Y en el año 1993 volvemos a tener esa esa cantidad duplicada, ¿no? Que se puede evidenciar mejor en el 2007, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta de que el crecimiento, la población del Perú ha sido significativo a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Ahora, esto nos debe llevar a una reflexión o a una pregunta, más que una reflexión. ¿Dónde ha crecido más la población? Y entonces esto vamos a la segunda columna, población urbano-rural. Y entonces nos damos cuenta que la población que más ha crecido y la que ha tenido un crecimiento exorbitante en los últimos 60 años es la población urbana, que pasó de ser en 1940 la población de menor cantidad, 2 millones frente a 4 millones en el ámbito rural, a ser en 1993 casi el doble de la población rural. Rural, 6 millones 500 mil, urbana 15 millones 458 mil. Esto es interesante porque implica que no solamente ha crecido la población, sino que ha cambiado la composición de la población. Y el Perú, a lo largo de esos 60 años del siglo XX, en los últimos 60 años, se ha convertido en algo que posiblemente no estaba tan preparado, porque el país a lo largo de más de 150 años había sido un país rural. Y esto lo hemos visto en clase, con ciudades que eran muy modernas, pero que estaban muy diferenciadas con respecto, Lima con respecto a las ciudades del interior, las ciudades del interior con respecto a al ámbito rural. Y de repente, en un proceso que va de 1960 a 1980, miren ese crecimiento de 4 millones a 11 millones,
Es un crecimiento que duplica la cantidad, triplica la cantidad más o menos. Pasamos de ser pasamos a una población eminentemente urbana a un país eminentemente urbano, donde la agricultura, donde el ámbito rural se queda, diríamos, en un estancamiento. Porque fíjense cómo entre 1961 y el año 81 el crecimiento rural es muy, muy pobre, muy, muy pobre. Ha habido otros factores, obviamente, luego hablaremos de esos factores, pero es interesantísimo verlo de esta manera. Entonces, cuando vamos a analizar esos crecimientos, nos vamos a la tercera columna del incremento intercensal y observamos que desde 1940 todos los crecimientos de población entre censo y censo han sido crecimientos eh, rápidos, potentes, diríamos, dimensionados en el ámbito urbano, mientras que en el ámbito rural ha ido decreciendo. Fíjense, entre el 40 y el 60 son 20 años y lo que encontramos es un crecimiento urbano de 2.500.000 personas y un crecimiento rural de 1.197.000. Ahí estaban más o menos parejos. Entre el 60 y el 70, que son 10 años, fíjense el crecimiento urbano, casi 3.400.000 personas, mientras que el rural empieza a decaer, 271.000. Entre el 72 y el 81, que es la época del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, el crecimiento urbano está en 3.030.000. O sea, se mantiene con ligeros decrecimientos. Y rebota también el rural al doble, 433.000, pero no llega a ser significativo. Y entre el 81 y el 93, que como todos recordamos es el periodo más sangriento porque corresponde a la dura realidad del terrorismo, del Sendero Luminoso y el MRTA. O sea, es un periodo de conflicto social, político, económico y además, encima de todo eso, terrorismo. Vemos que la ciudad crece impresionantemente en 4 millones, o sea, rompe la barrera que había tenido en los 20 o 30 años antes, rompe la barrera y más bien el rural, aunque crece, crece proporcionalmente. También es cierto que el ámbito rural es el ámbito que más, diríamos, que más afectado fue por la lucha contra el terrorismo. Eso es cierto. Y se vio muy afectado porque hubo miles de muertes. No millones, pero miles de muertes. Ok, entonces, y bueno, si queremos seguir mirando, aunque esto ya escapa a nuestro tema, porque ya está clarísimo que el Perú es rural, ya el Perú no es un país rural, sino que el Perú es un país urbano, pues lo que vemos entre el año 93 y el año 2007, que hay unos 15 años más o menos de diferencia, tal vez un poquito menos, y evidentemente ya en un país donde la pacificación ha normalizado, ya no hay tantos cambios, no hay, diríamos, qué sé yo, no se ve desviaciones económicas, no estamos en crisis, sino que es un periodo de bonanza, periodo en el que ustedes nacen también, hay que señalar que el crecimiento urbano es mucho mayor, 5 millones. O sea, se vuelve a romper el techo. Mientras que el campo, el ámbito rural, más bien se ve tremendamente reducido a 12.000. Eso puede ser principalmente porque no hay información. Puede que no haya información o no ha llegado la información adecuada. Pero lo cierto es que 12.000, un intercensal de 12.000, pues dice mucho, ¿no? A lo mejor el dato está también mal, ¿no? Pero bueno, eso hay que revisar. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta cómo ha ido creciendo rápidamente la población urbana, de tal manera que
podemos afirmar que el Perú a partir de 1960 dejó de ser un país rural. Dejó de ser un país rural. Y esto lo confirmamos cuando vemos las tasas de crecimiento promedio anual, ¿no? En cada uno de esos periodos censales, ¿no? Fíjense esas tasas de crecimiento promedio, ¿no? Fíjense en el promedio entre el año 60 y 70. En el ámbito urbano es 5.1, mientras que en el ámbito rural el último dato positivo de número entero fue en 1940 con 1.2, y a partir de ahí ha ido reduciéndose la cantidad hasta llegar a mínimos. También hay que notar que la tasa de crecimiento urbano ha ido decreciendo, ¿no? Del 5.1 de 1961 al 72 ha ido bajando hasta normalizarse en 2.1, que son las tasas, diríamos, de crecimiento promedio anual mundiales, ¿no? Estamos en un valores mundiales del 2.1, ¿no? Peligroso sería si baja a 1.8, 1.9. Eso hay que revisarlo porque ya estaríamos entrando al gran problema de la población que no se renueva, que es lo que vemos, por ejemplo, en Europa, ¿no? Poblaciones de viejitos sin cambio generacional. Eso es una problemática. En el Perú todavía no, al menos en estos datos, ¿no? Habría que comparar el 2017. Bueno, entonces, bueno, aquí se grafica mejor la idea de cómo ha ido creciendo en millones de personas las barras plomas, el Perú hasta el año 2017, y luego en línea el gráfico también nos muestra la variación porcentual en crecimiento, en tasa de crecimiento, ¿no? Fíjense, estamos en un 48%, 35%, 26%, 25%, hasta caer al 11%, ¿no? Bueno, esto hay que analizarlo, ¿no? Pero es interesante esta reflexión porque nos lleva a pensar, pues por un lado nos confirma esa idea que hemos señalado, de que el país se ha vuelto cada vez más urbano, y por otro lado también nos enfrenta a la realidad que el Perú del siglo XXI es un Perú que se está enfrentando a la problemática mundial de la caída generalizada de la población porque hay menos nacimientos, ¿no? Esto está de acuerdo, esto está en relación también con los estilos de vida. Eso yo creo que ustedes lo saben, ¿no? En la medida que tengo un estilo de vida, diríamos, mucho más acomodado y una proyección de vida más larga, acuérdense que la tasa de mortalidad, perdón, la edad promedio de muerte en el Perú es de 78 años para hombres, 77 años para hombres, 79 años para mujeres, ¿no? 78 años. Entonces el promedio de vida es más largo, una vida más larga, acomodada, sin problemas, pues genera ciertos valores podríamos decir, de individualismo, ¿no? Entonces la gente joven quiere seguir siendo joven y alargan y extienden la juventud, ¿no? Hasta los 40 años, ¿no? Ahora que se dice que los 40 son los nuevos 20, y entonces al alargar el periodo de juventud, pues en el caso de los hombres, bueno, no está tan bien, no está bien, pero el problema es el caso de las mujeres porque evidentemente empiezan a tener hijos muy tarde, pierden todo el periodo de máxima fertilidad, que es entre los años 20 y 30, y bueno, esos niños están apareciendo en matrimonios muy mayores, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad, ¿no? O sea, decirle papá a un señor de 50 años, un niñito de un año, de 5 meses, pues es un poco fuerte, pero bueno, eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta eso, a más comodidades, una esperanza de vida más larga, eh, una situación económica y social mucho más confortable, pues se van reduciendo las obligaciones y en parte tiene que ver con los nacimientos, ¿no? Esto hace que la media de nacimientos caiga. Es preocupante que se haya puesto 11% en tasa de crecimiento promedio anual. Eso hay que mirarlo con las tasas de natalidad para ver cómo vamos, ¿no? Pero esa caída al 11%
es preocupante, ¿no? Bueno, volvemos a nuestro tema. De 1940 a 1993, la tasa de crecimiento promedio anual decayó en 20%, pese a que la población aumentó numéricamente, ¿no? Y acá tenemos algunos datitos también llamativos, ¿no? Esta población peruana urbana, pues está compuesta principalmente por mujeres, ¿no? Las mujeres tienen un mayor número, porcentaje y proporción respecto a los varones, ¿no? Ahí pueden ver los datos país en cada uno de los censos, desde el año 60 al año 91. Pueden ver ustedes cómo la cifra de mujeres es mucho más alta que hombres. Y eso se evidencia, ¿no? No solamente hay una mayor población femenina, sino que la población femenina es una parte activa muy importante en el desarrollo de nuestra sociedad urbana en los últimos 50 o 60 años. Y yo creo que mirar hacia atrás y pensar en que el lugar de la mujer no debe ser el del trabajo, me parece un absurdo. La mujer tiene libertad para decidir ser lo que quiera ser. Si quiere ser ama de casa, bien. Si quiere ser trabajadora, bien. Si quiere ser directiva, bien. El problema está en que tenemos que construir una sociedad en donde eso no suponga una, una direccionalidad. Es decir, no debe ser la sociedad la que determine qué tiene que ser la mujer, sino más bien debe ser ella la que decide. Porque efectivamente los paradigmas patriarcales, matriarcales o lo que sea, eso es lo que tenemos que enfrentar, ¿no? Y esos paradigmas a veces están, pues, como lo hemos visto en muchos casos, en las leyes. A veces las leyes son leyes muy antiguas, pues. Son leyes de los años 30, 40, 50, cuando había otra forma de mentalidad. Lo que tenemos que hacer es renovarlas para dar el espacio correcto a la mujer, para que la mujer pueda desarrollarse en las mismas condiciones que los varones, porque no hay una diferencia. Como ciudadanos no tenemos diferencias. Como varón y mujer, evidentemente hay muchas diferencias entre uno y otro. ¿Ok? Un hecho interesantísimo de experiencia personal que les voy a compartir es que la presencia de la mujer hoy en día es capital porque las aulas universitarias, que hasta hace 20 años, que es cuando yo ingresé a ser profesor, era predominantemente hombres, hoy en día es predominantemente femenino. Y las mujeres están en todas las carreras. Ya no es que haya preferencia por comunicación o por empresas, no, están en todas, incluso en ingeniería, que era hasta no hace mucho, ya les digo, hace 20 años, una especie de lugar en donde no se les dejaba entrar o ellas mismas no querían entrar. Pero ahora están en todo. Entonces, eso es una evidencia de que nuestra sociedad pues está mostrando cada vez mejor la realidad de nuestro país. Y lo que mencionábamos, ¿no? Una de las consecuencias que está trayendo esta caída de tasa de crecimiento promedio, como pueden ver ustedes, es también la caída en la fecundidad, ¿no? En lo global, tasa global de fecundidad en el Perú, ¿no? Hemos pasado de 6 puntos y algo de niños por año, por 1000, a tener unos 2 por 1000, ¿no? Entonces la tasa es hacia abajo. Si bajamos del 2 ya es problema, ¿no? Si bajamos del 2 ya es problema porque ya no hay recambio poblacional. Entramos en esas raras pirámides, no sé si ustedes han visto esas pirámides que la base es angostita, y la parte central es súper ancha y también la parte superior es ancha, ¿no? Esas pirámides invertidas de crecimiento, pues justamente estarían referenciándose con natalidad muy, muy baja, ¿no? Como lo que vemos en Europa. Es un problema y es un problema que habrá que atacar, ¿no? Ahora, en el ámbito de la economía, pasemos
a otra página, al tema de la economía en el periodo que estamos analizando. Bueno, hay que señalar que el periodo en el que estamos analizando, que corresponde al primer periodo, en torno a los años 50, antes del gobierno de la revolución, antes del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, podemos señalar que el modelo de desarrollo económico era el modelo tradicional, que ya lo habíamos visto en la época la, de la República Aristocrática y que sigue permaneciendo, es decir, un modelo de explotación de recursos naturales no renovables. Fíjense, la minería en este periodo que estamos analizando corresponde al 67% del PBI nacional. O sea, la minería del total de ingresos por producción, ¿no? La minería ocupa el 67%. O sea, nuestra economía estaba sostenida sobre la minería. Y esa minería, esa explotación de recursos no renovables estaba conectado con otro gran problema que era un gran agravio para nuestra industria nacional, que era concesiones a empresas extranjeras. No solamente los trenes, como lo vimos en la época de Leguía y en la época de la República Aristocrática, los ferrocarriles, las empresas mineras, el petróleo estaba en manos de empresas extranjeras. Y claro, esas empresas extranjeras tenían concesiones, tenían, diríamos, arreglos con el Estado de tal manera que no pagaban muchos impuestos. Por lo tanto, era de alguna manera bastante lesivo y era un gran agravio para el país, ¿no? En 1929 se dio la crisis mundial, ¿ok? El crack de 1929 que trajo abajo a todo el mundo, ¿no? En el Perú también sucedió lo mismo. En el Perú también impactó la crisis mundial. ¿Por qué? Porque el Perú era uno de los países exportadores de recursos naturales. Entonces, fíjense cómo caen los valores del cobre, las lanas, el algodón y el azúcar, que eran los grandes, diríamos, los productos estrella en la exportación que teníamos, ¿no? En ese momento. El cobre se reduce un 69%, las lanas al 50%, el algodón al 42% y el azúcar al 22%. Esto evidentemente descompensa la balanza comercial y obviamente lo que va a suceder es que empezando por Leguía y siguiendo los gobiernos posteriores, se va a desplegar una política de empréstitos internacionales y de gasto fiscal, ¿no? Esto pasó factura finalmente, ¿no? ¿Cómo pasó factura? Pues en primer lugar paralizando obras públicas que Leguía había diseñado y había impulsado para modernizar al país, se quedan paralizadas, muchas de ellas, ¿no? En segundo lugar, también hay muchas quiebras de bancos y de empresas. Una de las más llamativas es la quiebra del Banco de Perú y Londres, ahí están sus siglas, Banco de Perú y Londres, que era un banco en que se había expandido casi por todo el Perú. En Piura teníamos la agencia del Banco Perú y Londres, estaba, de hecho ustedes lo deben haber visto, está en el local del Topitop que está en la avenida Grau. O creo que es bueno, es una empresa que vende artículos, artefactos eléctricos, electrodomésticos, y está en el cruce de la avenida Grau con, si no me equivoco, es Junín, frente a Carrasco. Ese edificio con esa fachada en la esquina, es el único edificio que tiene fachada en la esquina. Si ven en la parte superior, ahí van a ver el diseño de Banco Perú y Londres, ¿no? Porque era el local del Banco Perú y Londres, ¿no? Bueno, se viene a la quiebra un montón de bancos, ¿ah? Y evidentemente también muchas empresas. Entonces, una de las cosas que va a pasar factura es que se reducen los salarios y evidentemente
Esto generará despidos y desempleos abrumadores. En esa época, el Estado no tenía un fin social, por lo tanto, no se había dispuesto, y tampoco había dinero, no se había dispuesto la posibilidad de otorgar un bono a la población, ¿no? Como lo estamos haciendo ahora, el famoso bono universal, ¿no? Eso en su momento no existía y, por lo tanto, despidos y desempleos a mansalva, ¿no? ¿Qué consecuencias trajo toda esta situación? Fíjense el crack, cómo influye, cómo impacta en el Perú. Podemos decir que la siguiente década, la década de los años 30, es una década verdaderamente difícil para el país, porque es una década en donde se va a intentar recuperar el paso perdido y no se logrará definitivamente recuperar ese paso, ¿no? Consecuencia, pues en primer lugar una crisis de balanza de pagos, hay menos dinero, devaluación de la moneda, inflación y finalmente una medida muy extrema, fíjense, durante 19 años se suspendió el pago de la deuda externa del país. Esa deuda que había contraído Leguía al inicio de su mandato para poder realizar las grandes obras públicas que hizo su gobierno. ¿Qué pasa cuando no se paga durante 19 años? A ver, los economistas, ¿qué es lo que va sucediendo? Todavía no hemos llegado a una situación de ser inelegible, ¿no? Pero ¿qué se va acumulando durante 19 años cuando no se paga? ¿Mm? Bueno, parece que estoy hablando solo porque todos están durmiendo en mi clase, ¿eh? En fin, bueno, ahí se queda la pregunta y ya ustedes, bueno, pues búsquenla, ¿no? Para poder comprender el tema, ¿no? Eh, ¿Cuáles van a ser las exportaciones estrella entonces a partir de ahora en esta nueva situación de que intenta recuperar el paso perdido? Pues en primer lugar va a ser el algodón, la harina de pescado y el petróleo. Hay una transformación en el proceso, ¿no? Hay una transformación en cuanto a los productos. Seguimos siendo país explotador de nuestros recursos naturales, pero como ustedes pueden ver, ya están entrando los recursos naturales renovables, como la harina de pescado y el algodón. Y la harina de pescado además genera cierta industria, porque hay un proceso, un procesamiento, ¿no? Es un boom que tendrá su mayor auge en los años 70 hasta su caída, ¿no? Como todo boom, tiene un momento de estallido, el boom, crecimiento y decaimiento o normalización, que es lo que ha pasado ahora, ¿no? Luego, también una cosa importante es que, si bien afectó al país la crisis del 29 y fue muy difícil, diríamos, renovarla y recuperar el paso perdido, lo cierto es que debido a que teníamos una industrialización limitada, o sea que no éramos un país súper industrializado, entonces eso significó que se pudo desarrollar y fomentar una industria mediana y nacional a todo nivel, ¿no? Por lo tanto, el Estado empieza a apoyar la creación de industrias peruanas para los peruanos. Pero esas industrias peruanas para los peruanos no son grandes industrias, no son fábricas de automóviles o cosas así, ¿no? Sino más bien es una industria de productos que pueden generar consumo. Fábrica de llantas, fábrica de calzado, fábrica de vidrios, producción de fertilizantes, producción de leche evaporada, materiales de construcción. Es decir, son productos que se pueden consumir internamente, pueden generar demanda internamente y de alguna manera va a generar un proceso económico de crecimiento, porque mayor demanda de estos productos y necesidades obligará pues a estas industrias a producir más, ¿no? Esto era una especie de reactivación desde adentro, ¿no? Sin necesidad de traer dinero de fuera.
Esto es una característica bien interesante porque marca una visión de cómo hay que desarrollar el país, ¿no? No se necesitan inversiones extranjeras enormes, sino más bien creando y fomentando esta industria mediana nacional, pues se impulsa. De alguna manera estamos repitiendo esta idea ahora con las MIPES, ¿no? Con las MIPES y el emprendimiento que tenemos en nuestro tiempo, ¿no? Pero es interesante ver esta idea. Y luego, un aspecto importante, la Segunda Guerra Mundial, así como el crack 29 fue catastrófico para el Perú, la Segunda Guerra Mundial dio un acercamiento político y cultural a los Estados Unidos. Nuestro país inicialmente era neutral, pero luego se unió al bando aliado y además también fue la gran oportunidad para poder potenciar nuestra exportación o repotenciar la exportación, porque efectivamente entre las décadas de 1940 y 1960 se va a ver un proceso de expansión industrial y de una política modernizadora desde el Estado. ¿Sobre la base de qué? Pues sobre la base del apoyo de la Segunda Guerra Mundial, porque fue un periodo en donde tuvimos la oportunidad de exportar más, ¿no? Y eso ayudó al desarrollo. Tras la Segunda Guerra Mundial se iniciaron programas de apoyo a la industria nacional. Ya estábamos más modernos y por lo tanto en este periodo lo que se va a observar es un cierto proteccionismo aduanero para frenar los productos que vienen de fuera respecto a ciertos productos nacionales y evidentemente el Estado planteará algún tipo de proteccionismo industrial, ¿no? Y acciones represivas contra aquellos que diríamos, jugaban mal, ¿no? No es un periodo de monopolio, pero es un periodo donde el Estado está muy afanado en ayudar a la industria nacional. La industria nacional, ese concepto de la industria nacional es un mensaje moderno, es un mensaje importante porque de alguna manera se está transmitiendo unos valores de nación, industria nacional, unos valores de peruanidad que son para la época pues muy importantes porque van consolidando el espíritu. Algunos datos finales en esta parte económica. Comparemos el PBI per cápita del Perú, que está señalado con esto en línea punteada, con respecto, por ejemplo, a países del entorno, lo que hoy llamaríamos la comunidad andina, ¿no? Venezuela, Colombia, Ecuador, ¿no? Fíjense cómo en el periodo que estamos viendo, que es este de aquí, el Perú es el segundo país en mejor ingreso per cápita, ¿no? Cercan, un poquito más arriba de los $2,000 ¿eh? En la población, aunque evidentemente muy alejado de Venezuela, ¿no? También ayuda para comprender la desazón que significa en Venezuela el régimen chavista, ¿no? Porque de tener ingresos de $10,000 a $12,000 mensuales, hoy en día viven en la pobreza de la cartilla de racionamiento, ¿no? Si a eso le llaman si a eso le llaman una mejora, una situación de mejoría, pues explíquenme, porque yo en mi cabeza no cabe que vivir de tarjetas de racionamiento y comprando en el mercado negro sea mejor que recibir un ingreso, ¿no? Claro, esto es un ingreso per cápita promedio, ¿no? Evidentemente hay gente que gana más y gana menos, pero tienen ingresos. Y eso es lo importante. En cambio, en la otra situación viven con una cartilla de racionamiento. Eso es verdaderamente un poco indignante, ¿no? Y luego tenemos el cuadro comparativo de exportaciones e importaciones FOB. FOB significa que el exportador pone el paquete del producto en el buque, ¿no? Y si no me equivoco, porque esto lo estudié hace muchos años atrás, está exento de impuestos. Aquí no se está considerando las tasas aduaneras.
de ingreso de productos, solo el costo del producto en sí y el valor del producto en sí. Bueno, en todo caso aquí el dato es que, fíjense, aunque aquí hay un error, porque acá debe decir 1950, 1955, 65, 70 y 75. Fíjense el crecimiento de exportación. Vamos a ver esta parte que es la que nos interesa más, ¿no? Exportaciones. En productos agrícolas, el crecimiento es más o menos constante en los primeros 10 años y se duplica en el año 75. El año 75 es un año clave porque es el año en que ya están dando efecto las reformas del gobierno militar. Pescado y derivados, fíjense el boom, pues esto es el boom, ¿no? De producir 15, 50, en 10 años tenemos el triple, ¿no? Más del triple. En un quinquenio del 65 al 70 ha duplicado esa nueva cantidad y luego a partir de ya empieza la caída. Y los productos mineros también tienen una constante y hay un crecimiento importante, ¿no? 5 años aquí ha pasado a ser el doble, 5 años aquí casi el doble, 5 años aquí, de hecho, más del doble, y luego una caidita, porque aquí ya no es el doble, sino es un porcentaje de la mitad, aproximadamente, tal vez menos, un cuarto, una caída, ¿no? Entonces eso es lo que vamos. Y si miramos los principales productos de exportación del Perú, nos vamos a dar cuenta también cómo hay un giro, ¿no? El Perú siempre exportó el azúcar. El azúcar era desde la época de la República Aristocrática, desde el comienzo del siglo, finales del XIX, comienzo del XX, el azúcar ha sido el gran producto exportador del Perú, en tasas que llegaban a ser importantes para su época, ¿no? Y aquí podemos ver que hay una continuidad y de repente un crecimiento. Acuérdense que la reforma agraria lleva pues a esto, ¿no? Pero luego es una estrepitosa caída. El algodón, que también en los años 40 se convierte en el segundo producto exportador más importante del Perú, el algodón tiene cifras verdaderamente llamativas, ¿no? Una producción constante. Una caída en los años 70 que se puede explicar por el fenómeno del Niño de ese año, pero luego una rápida recuperación. El cobre, bueno, el Perú es un país que es básicamente minero, ¿no? Entonces, eh, con la llegada del gobierno de la Revolución Armada, de las Fuerzas Armadas, pues el año 70 hay un gran incremento y luego se normaliza otra vez. Aceites. Esto es el boom. Harina de aceite de pescado. Esto es el boom. En cuanto a gastos, a bienes de consumo, que lo podemos ver aquí, fíjense cómo los bienes de consumo no son un punto significativo. Hoy en día, a lo mejor está en tasas más altas de importación porque la gente consume más. Aquí en esta época todavía no. Y luego vean el insumos industriales. El Perú se está empezando a industrializar. Por eso necesita captar insumos industriales para ese proceso, ¿no? Y esta imagen del 70 al 75 es brutal. O sea, no sé cuánto ha subido, casi 5 veces su cantidad, ¿no? Pero nos demuestra muy bien ese afán industrializador que tuvo el gobierno de las Fuerzas Armadas, de la cual hablaremos luego, ¿no? Los bienes de capital tienen que ver con inversiones, si no me equivoco, que se mantienen constantes, inversiones extranjeras, aunque hay un crecimiento en el último quinquenio. Bueno, entonces, ¿qué nos vamos dando cuenta? Pues que ese proceso industrializador que estamos observando, ese proceso urbanizador del Perú a partir de los años 60, está empezando también a transformar, a industrializar nuestro país. Ahora, ¿cuál es el problema? El gran problema es el tema agrario.
porque ciertamente se estaba industrializando el país en las ciudades de la costa, principalmente. Sin embargo, el ámbito rural seguía bajo estructuras de sistema de propiedad de tierras que no estaban puestos al día. En la sierra, la hacienda mantenía todavía un carácter terrateniente y comunal. O sea, este modelo viene de la época del virreinato. Entonces era un modelo desfasadísimo, totalmente desfasado. Y ahí nos damos cuenta que no había una visión todavía de Perú en conjunto, ¿no? Había una visión de desarrollo industrializador de las ciudades, pero no había una visión de qué hacer con la hacienda, con las tierras rurales del interior, ¿no? Y entonces esa diferencia entre el campo y la ciudad tan evidente, ¿no? En el campo todavía cocinaban a leña, no tenían luz eléctrica, vivían pues casi como en la época virreinal. En la ciudad pues había ya todas las novedades y las modernidades, ¿no? Esa gran brecha es lo que genera el gran problema de las migraciones, que luego lo veremos en la siguiente sesión, y también el problema de la reforma agraria. Y en la costa, la hacienda, aunque seguía patrones exportadores e industriales que venían de la época de la República aristocrática, acuérdense que ellos habían sido los primeros que habían impuesto la idea de la agroindustria, de crear proyectos industriales a partir de la producción del azúcar. Sin embargo, la propiedad estaba en pocas manos. Mientras que en la sierra la propiedad era un sistema desfasado, en la costa la propiedad de la tierra estaba en pocas manos. Y eso iba a generar, quieranlo o no, más tarde o más temprano, iba a generar una explosión social, como fue lo que sucedió. Yo tengo noticias de que aquí en Piura el 75% 75% de las tierras en la región antes de la reforma agraria estaba en manos del 4% de la población. 75% en el 4%. Por lo tanto, fíjense lo que les quedaba a los demás. No les quedaba casi nada. Entonces, esas diferencias, es cierto, aquí no estamos hablando de maltratos, aquí no estamos hablando de cómo trataban los terratenientes a las poblaciones, porque entiendo que en muchos casos era un trato muy bueno y en otros no, como todo, ¿no? Aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de propiedad, de la posibilidad de poder desarrollarse con sus propias tierras, ¿no? No era posible. Aquí tenemos un último cuadro donde se ve la producción agropecuaria entre los años 50 y 90. Centrémonos en el periodo que estamos viendo, que es el periodo 1. Del año 50 al año 70, antes del gobierno revolucionario, ¿no? Fíjense la producción que tenía el país en todos los productos: el azúcar, maíz, espárrago, algodón, arroz, papa. Y trigo. ¿Mm? Interesantes volúmenes, ¿no? Porque evidentemente vemos que había una enorme producción agrícola, una producción constante e importante, y además una producción que estaba en ascenso, que estaba en ascenso. Luego, en el siguiente periodo del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, se llega a su mayor impulso, luego de una gran caída, porque esto de aquí, esta caída que ven acá, es la reforma,
es el momento de la reforma y es una caída, pero hay una recuperación pronta y cada vez más alta en la productividad de los campos, que luego va decayendo, va decayendo, va decayendo hasta llegar en los años 80 a su triste realidad, ¿no? Pero ojo, esta caída no solamente se debe al fenómeno del niño, ¿ah? Esta caída en la producción no solo se debe al fenómeno del niño. Ya antes, entre los años 79 y 80, vemos el declive. Y es un declive empinado. ¿Por qué? Porque el sistema de la reforma agraria, el sistema que se impuso, muy prontamente sobreexplotó los campos, pero además también no fue capaz de capacitar y de mantener y de arreglar la situación y de sostener la situación. Luego viene la década ominosa, que todos queremos olvidarla, que es la de los 80 al 90, donde, bueno, es un periodo de altas y bajas. ¿eh? Viene la gran sequía del 95 que prepara el fenómeno del niño del 98 y fíjense cómo en el último periodo de apertura económica está creciendo otra vez la producción hasta el año 98 que nuevamente vuelve a caer, 98-99 que nuevamente vuelve a caer por el fenómeno del niño. ¿no? Interesante, interesante porque nos muestra que había una sostenibilidad, un crecimiento en este periodo que fue paralizado, ese crecimiento fue paralizado por la reforma. Ahora, la pregunta que yo siempre me hago y también la traslado a ustedes es, si bien es cierto que esto es la reforma y por lo tanto hay una caída, pero fíjense la tendencia natural al crecimiento de los campos, que llega a su punto máximo. A veces pienso yo que con reforma o sin reforma, los campos habrían producido hasta aquí. Y luego había dos opciones, o mantenerlo o, como sucedió, decaer. ¿no? Entonces, me parece que algunos de los resultados positivos que anunciaba el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas como grandes éxitos de la reforma, en realidad no eran de la reforma, no eran propios de la reforma, era más bien consecuencia natural a un manejo muy bien realizado en el periodo anterior y que culminó en el año 75 y prontamente empezó a caer. ¿no? Como que era un ciclo natural que llegó a su punto y empezó a decaer. y se agravó más con el fenómeno del niño. Pasamos al tema social. Hay que señalar que todos los cambios que vamos a observar nosotros en este primer momento están dados en la Constitución del año 33, que es una constitución interesante porque introdujo algunos cambios que todavía siguen vigentes. Por ejemplo, el voto obligatorio y secreto, la base departamental, o sea, la circunscripción departamental, por lo tanto, los congresistas tenían que ser del departamento. El jurado electoral autónomo, lo que le dio pues más seriedad al proceso, aunque ciertamente el gran problema es que no votaban mujeres y analfabetos. Bueno, la mentalidad equivocada de la época, ¿no? Pero era la mentalidad de la época, no votaban mujeres y analfabetos. Fíjense cómo siguen sin tener derechos civiles los indígenas, porque eran los indígenas, eran los analfabetos. En 1932 ocurre la Revolución Aprista de Trujillo, que fue un momento bien importante. Algunos autores, como Carlos Contreras y Marcos Cueto, lo llaman guerra civil. Yo no sé si llamarlo así, pero la Revolución Aprista del 32 fue un momento muy importante. ¿Por qué? En primer lugar, porque es tal vez el único momento, o el único hecho histórico en donde un partido político ideológico logra concentrar tal masa de personas que son capaces de enfrentar el poder.
El alzamiento aprista se dio por el control de la ciudad de Trujillo y llegó a controlar la ciudad hasta que llegaron las tropas y lo sacaron, ¿no? Pero el alzamiento aprista también estuvo en el Callao, en Huaraz, en Cajamarca y en otras provincias del norte. Entonces estamos hablando de un pensamiento que tenía fuerte raigambre popular. ¿Ok? Y un hecho también importante que va a ser necesario de comentarlo luego es que es con la revolución aprista del 32 cuando aparece el famoso encono entre el ejército y el APRA. El ejército y el APRA. Y ese encono entre el ejército y el APRA va a ser una constante a partir de entonces hasta 1979, cuando el presidente del partido aprista llega a ser presidente del Congreso Constituyente. Algunos autores señalan que este periodo que estamos mencionando, esta primera etapa, es el periodo de continuidad oligárquica, ¿no? Porque, bueno, se mantienen muchos de las características de la sociedad de esa época. Ciertamente es un periodo de tránsito entre la República Aristocrática y el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. No debería verse solo como un periodo de tránsito, porque hay cambios, ¿no? Pero ciertamente mentalmente, en la mentalidad de la población, todavía habían esos gustos, diríamos, del periodo previo, ¿no? Los cambios se dieron de manera tímida. Hubo un cierto crecimiento de la clase media, la política de castellanización del país se hizo más extensa, ¿no? Evidentemente en contra de las lenguas aborígenes, ¿no? Se castellanizaba a todos en contra de las lenguas aborígenes. Y la industria, como ya lo hemos mencionado, va a estar orientada al mercado interno, ¿no? Lo que sí aparecen son las primeras políticas sociales. El país empieza a tener claro que educación y salud debe estar en manos del Estado y el Estado debe proporcionarlas. Un hecho importante para el desarrollo nacional y para la industria y para la modernidad en general va a ser el terremoto de los años 40. El terremoto de los años 40 se resintió en gran parte de la costa peruana, pero en donde tuvo su epicentro y fue más impactante fue en el Perú, en Lima, perdón. Y esto llevó pues a que el Estado tuviera no solamente una nueva obligación, que era la de atender a los ciudadanos más necesitados, sino también aparece la oportunidad de renovar la ciudad. De renovar la ciudad. Lo veremos más adelante. Pero es interesante ver cómo se aprovecha esta oportunidad para traer abajo muchos callejones y diríamos, y partes de la ciudad que estaban hechas y construidas en adobe para empezar a construir en cemento y en edificios. Entonces, esto va a ser la gran oportunidad para renovar la ciudad, ¿no? Especialmente Lima. Bueno, esto debería estar al principio, pero lo quiero poner aquí porque ya viene a ser como el final, ¿no? El final, el resumen de todo. El periodo que estamos analizando, entonces, estos últimos 50 años, lo podemos organizar en 3 momentos, ¿no? Es un periodo donde vamos a encontrar dictaduras militares con gobiernos civiles constitucionales. Esto es algo bien extraño, pero es así el vaivén de nuestro gobierno de estos 50 años. El periodo empieza en manos de un dictador y de un presidente, ¿no? Odría y Prado. Conectados mentalmente, conectados también en cuanto a sus aspiraciones, porque los dos pensaban lo mismo, la economía en este periodo tuvo un gran desarrollo, un rápido crecimiento basado en el modelo exportador de recursos naturales y especialmente comprado en la introducción del capital extranjero. El siguiente periodo es el de Belaúnde Terry, el periodo del 63 al 68, también llamado el de la tecnocracia, que
pese a ser tecnócrata, tiene un lento crecimiento y se hace más manifiesta la desigualdad. Y ciertamente Belaúnde falló en el manejo de los conflictos, especialmente de la guerrilla en la zona de la selva, que se expandió, ¿no? Por último, el tercer periodo viene a ser el del gobierno militar. Y este periodo del gobierno militar, como ya lo hemos mencionado, es el periodo de las transformaciones sociales y económicas de gran impacto, tanto nacionalistas como progresistas, porque esos son los dos grandes valores del gobierno militar, el nacionalismo y el progresismo. ¿Qué cosas vamos a ver como constantes? Pues vamos a ver como constantes aquello que ya les anuncié, que el Estado asume mayores funciones sociales, especialmente en la educación, en la salud, y la cultura y el deporte y la vivienda. Temas que realmente son necesarios. ¿Por qué? Porque el país se está industrializando en primer lugar y en segundo lugar porque la sociedad se está volviendo urbana. Por lo tanto, el tema de la vivienda va a ser un gran problema para el Perú en los últimos 50 años del siglo XX. El problema es la vivienda. Y luego el país va a apoyar la industria nacional diferenciando su apoyo a sectores agropecuarios e industriales. Quiero señalarles dos aspectos en este tema, ¿no? Y con ello estaría terminando. Veamos el primer momento, el periodo 1 y el periodo 2. Uno de los grandes intereses que va a tener el gobierno de aquel momento es desarrollar la vivienda popular, pero desde una perspectiva urbanizada, desde una perspectiva, diríamos, planificada. La unidad vecinal es el concepto que surge como eh, respuesta a esta preocupación del Estado por tener viviendas populares urbanizadas. La unidad vecinal se concibe como un complejo habitacional autónomo. Tiene mercados, tiene comisaría, postas médicas, cines, locales comunales, correo, escuela primaria, sistema de circulación peatonal y también vehicular propio. Se concibe como una mini ciudad para 5.000 personas, porque los que viven ahí en la unidad vecinal son 5.000 personas aproximadamente. Estoy hablando del caso de Lima. Hay muchos ejemplos de ciudades, de unidades vecinales en todo el Perú. Aquí en Piura tenemos la unidad vecinal Grau, ¿no? Y luego está Tayanes también, ¿no? Que son unidades vecinales de distinta época, pero que las dos tienen esta misma idea, ¿no? Una arquitectura similar, establecida para población popular, que les quite pues de las barriadas, de las tuburizaciones, de las casas de adobe para darles una vivienda más completa. Son pequeñas, no son enormes extensiones, no son de 100 metros cuadrados. Aquí estamos hablando de departamentos de 60, 70 metros cuadrados, en donde podía estar una familia promedio, ¿no? Hablo de una familia de 3 hijos, papá y mamá, ¿no? Este modelo que lo trajo al Perú Fernando Belaúnde Terry en los años 40. Belaúnde había estudiado en Texas, Estados Unidos, pero también tuvo una gran temporada en México, y esa presencia tanto en Estados Unidos como en México le motivó a pensar en las unidades vecinales. Una de las más conocidas y tal vez la que mejor represente el espíritu que trajo Belaúnde Terry es la unidad vecinal número 3. Aquí está la unidad vecinal número 3, que se encuentra en el límite entre Lima y Callao. La unidad vecinal número 3 es un conjunto de edificios de este tipo. Como pueden ver ustedes, no son altos, no tienen muchos departamentos y estaban dispuestos de esta manera, ¿no? En un triángulo enorme, en el cual en el centro encontrarían los servicios principales. Había un pequeño estadio, local del mercado, comisaría, correos, colegio, había de todo, de tal manera que funcionaba de manera autónoma. Hay que pensar
que en el momento en que se levanta la unidad vecinal número 3, que es el año 49, no había nada de esto. Todo esto que ven aquí era pura pampa y solo había una carretera que la conectaba con Lima. También tener en cuenta que está distribuida en este sitio porque estaba más cerca a las industrias que estaban en la avenida Argentina y por lo tanto era fácil llegar a esos lugares. Era una visión completamente distinta de mini ciudades alejadas de la ciudad principal, conectadas por carretera, la gente tenía que usar carros para poder conectarse, y más cercana al centro de trabajo. ¿Ok? Esta misma idea se sigue en otros modelos, como la unidad vecinal Mirones, que la tenemos aquí, y la unidad vecinal de Matute, como la vemos aquí, ¿no? Fue en la época del gobierno de José Luis Bustamante y Rivero que se crea la Corporación Nacional de Vivienda, y esa es la institución del Estado que empieza a planificar las unidades vecinales en Lima y Callao. La unidad vecinal 3, Mirones, Miraflores, Matute, Rímac, y luego también cuando ya llega un momento se empieza a través del famoso FONAVI, empieza a desarrollarse también fuera de Lima en las principales ciudades del país, ¿no? Entonces, todas las unidades vecinales tienen ciertamente un mismo modelo, porque estaban para ser aplicadas como módulos, ¿no? Dentro de un territorio, ¿no? Ahí convendría tal vez si alguien ha visto la unidad vecinal Grau o la unidad vecinal la que está ¿cómo se llama? Está en la avenida Bolognesi, ¿no? O la unidad vecinal de Tallanes, ¿no? Porque ahí están los mejores ejemplos que tenemos en cada una de estas épocas. Y acá pueden ver, aunque discúlpenme, pero no he encontrado una mejor imagen, acá pueden ver el diseño de las plantas, ¿no? Aquí tenemos una planta promedio de casa para 1949. Esta es la casita de la unidad vecinal. Entrada, sala, comedor, cocina, baño, cuarto. Y acá tenemos los famosos dúplex. Los dúplex vienen a ser como un diseño especial dentro de lo habitual de las casas de la unidad vecinal, que implicaban una casa de 2 pisos para familias más grandes, ¿no? Para familias más grandes. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo que se tenía con estas casas, que eran sociales, por lo tanto, entraban a un sorteo y la población en realidad pagaba una miseria por el alquiler, por las propiedades de estas casas, porque se ganaba la casa, ¿no? La finalidad era ofrecer servicios de calidad a la población, evitando así, por ejemplo, los tugurios, que ya se estaban empezando a ver en las principales ciudades. Otro gran proyecto que se tuvo en esta época, especialmente el de la mano de Odría, van a ser las grandes unidades escolares. Las grandes unidades escolares fue el gran proyecto del ochenio de Odría dentro de algo que se llamó el Plan Nacional de Educación para atender algo que era ya una realidad, la creciente demanda de educación secundaria gratuita. Acuérdense, porque lo hemos dicho, que la República Aristocrática implementó un sistema de educación gratuito a nivel primaria. Todas las personas llevarían cursos en castellano de primaria. La secundaria ya no era obligatoria, la primaria sí. En cambio, Odría lo que hace es darles la segunda plataforma. Odría impulsa la formación secundaria. ¿Con qué finalidad? Porque esto es importante señalarlo. No era simplemente hay muchos niños y hay que enseñarles a todos. No. La finalidad que tenía es traída del modelo norteamericano, porque al final de los años, al final de los años de secundaria, el estudiante tendría 2 opciones: o entrar a una secundaria técnica para formarlos profesionalmente
sin tener que ir a la universidad, y de ahí salieron pues los contadores, los gafiteros, los mecánicos, la gente que iba a zapatería, las chicas que iban para secretariado, las chicas que iban para sastrería, costura, cosméticos, peinados, etcétera. Toda esa formación técnica, profesional, se daba en los colegios, en el último año del colegio, en los 2 últimos años del colegio. Hoy en día, ¿quién lo da? ¿Dónde se da? Y la otra secundaria era la secundaria común. La secundaria común tenía como finalidad formar a los jóvenes que luego iban a ir a las universidades. ¿Quién decidía quién iba a la técnica y quién iba a la común? El joven. El propio joven, apoyado por sus profesores que lo habían evaluado los 3 primeros años, le recomendaban a la común o a la técnica. De esta manera, el Perú ganaba profesionales técnicos, que es lo que se necesitaba en ese momento. Gente que tuviera habilidades para poder desarrollar la industria y la empresa. Todo eso lo hemos perdido, porque ahora tenemos una visión diferente. Es un proceso lógico también, ¿eh? Natural, diría yo. Eh, Tal vez un poco distorsionado, ¿no? Pero ciertamente hoy lo que tenemos es que toda la gente entiende que luego de la secundaria tiene que entrar a la universidad, porque es el salto natural. Pero ciertamente lo que nos estamos olvidando es que no necesariamente todos tienen que entrar a la universidad, porque cada uno tiene habilidades distintas y hay gente que tiene habilidades para el desarrollo técnico. El problema es que aquí en esta época la secundaria técnica tenía un valor para la sociedad. La sociedad no veía mal que los jóvenes desarrollaran una secundaria técnica. Es más, lo deseaban. Porque claro, un chico que salía del colegio siendo contador, inmediatamente se ponía a colocar y trabajar. Un chico que salía de la secundaria siendo peinadora, inmediatamente montaba negocio. Uno que salía de sastre rápidamente conseguía su trabajo. No era socialmente, no había un estigma social sobre ese tipo de trabajos y de oficios. Lamentablemente en nuestra sociedad, debido a distorsiones de mentalidad, pensamos que alguien que va a desarrollarse en el ámbito técnico no está bien considerado. Incluso no se le paga bien, pues, ¿no? Por ejemplo, al gafitero se le paga 10 soles y eso, cuando el trabajo que hace el gafitero es un trabajo especializado, que no todo el mundo lo puede hacer. O el electricista, ¿no? Un tipo que juega con la corriente, que maneja la corriente, que tiene una habilidad especial, se le paga muy poco, aunque ciertamente hay electricistas que cada vez se posicionan mejor y son contados. Entonces hay que tener en cuenta eso, que el problema en el Perú de la excesiva masificación universitaria, el otro día estaba viendo los datos, para el año 2010 teníamos más de 500.000 de alumnos en universidades públicas, en universidades privadas en el país. Más de 500.000 de alumnos en universidades privadas del país. Y en las universidades públicas habían 250.000 alumnos. O sea, fíjense el exceso. Porque ¿qué hacemos con 2 millones, qué sé yo, ¿no? 200.000, con 200.000 abogados? Ese es el problema. Entonces, ahí hay un tema de mentalidad. No es un problema de sistema. El problema es la mentalidad. El problema es que para mucha gente, muchos de ellos con una mentalidad pasadista, porque es así, tienen la idea de que una carrera técnica, no, pues una carrera técnica no es una carrera, no tiene valor, no es honorable. Esa mentalidad que al fin y al cabo son creencias limitantes por ignorancia, la gente que piensa así es ignorante, porque no está valorando otras habilidades, sino simplemente el conocimiento, cuando hoy en día
sabemos que nuestra forma de aprender es muy distinta, bueno, pues ha traído este gran problema, ¿no? Ha traído el gran problema de universidades excesivas y excesiva masificación, cuando más bien lo que falta ahora son técnicos, ¿no? Gente técnica. Entonces, fíjense cómo en los años 50 Odría plantea esta idea y evidentemente la gran unidad escolar se llamaba así, gran unidad escolar, porque no era un colegito pues para 100 personas, ¿no? Estos colegios tenían que recibir la creciente demanda de una población que además estaba en franco crecimiento. Por lo tanto, estas unidades escolares que recibían 2.000, 3.000 alumnos, estaba dividido en 3 turnos, mañana, tarde y noche, porque en la noche recibía a los alumnos que trabajaban, que mayoritariamente era gente que solo había llevado la primaria y que quería culminar la secundaria. Por lo tanto, la nocturna estaba dirigido a personas mayores de edad, mientras que los turnos de mañana y tarde estaban dirigidos a jóvenes, jóvenes trabajadores y jóvenes que no eran trabajadores. De tal manera que los chicos que iban, fíjense cómo socialmente incluso se organizaba esto, los chicos que iban al colegio en la mañana eran los hijos de clase media, porque ellos no necesitaban trabajar. Los chicos que iban al colegio por la tarde eran los de clase popular, porque ellos sí que tenían que trabajar en la mañana. Y los que iban en la noche ya eran gente que solo había llevado la primaria y que estaba estudiando para obtener esa secundaria técnica. Por lo tanto, era población mayor, ¿no? Esto es interesante porque nos indica, pues, nos indica un poquito los patrones sociales que habían en esta época, ¿no? Fíjense, se crearon 55 grandes unidades escolares en todo el Perú para hombres y mujeres. Y cada ciudad importante del país por lo menos tenía una o dos, ¿no? Y además, en algunas ciudades concretas se crearon colegios secundarios militares para varones, ¿no? Tipo Leoncio Prado, tipo Pedro Ruiz Gallo, ¿no? Que eran colegios, en el fondo son colegios, pero militares, para formar a la casta militar futura. Esos chicos tendrían como oportunidad ya no llevar común técnica, sino principalmente militar. Y luego su paso, diríamos, el paso normal sería, el siguiente paso sería ir al colegio militar, perdón, a la escuela militar de cada ciudad. Entonces había un planteamiento de formación de las personas, ¿no? Y evidentemente tal vez en su momento cumplió sus funciones, sin embargo llega un momento en que también el magisterio cae, luego especialmente de Velázquez, de la época del gobierno revolucionario, cae en declive y en los años 80 es, como todos sabemos, el magisterio mayoritariamente capturado por las ideologías extremistas que han deteriorado verdaderamente la educación en el país, ¿no? La educación pública en el país es un desastre, no por los profesores, sino por un sistema que está muy mal pensado, ¿no? Que no se ha adaptado. Y esperemos que prontamente cambie, ¿no? Bueno, este es el panorama entonces de un periodo muy interesante, muy rico para analizar y que tiene mucha implicancia en nuestra actualidad.